Esta clase vamos a ver la estructura del pasado simple. Ya acabamos de ver el to be, que es uno de los verbos más importantes, o diría el más importante en inglés. Lo acabamos ya de ver. Ahora vamos a entrar en el pasado en la estructura. Ok. De mi parte, me gusta trabajar mucho más en la estructura. ¿Por qué? Porque es más fácil para ustedes y la estructura es la misma. Ayer, hoy o de aquí a 30 años. La estructura no cambia, solo cuál es más fácil para ustedes desarrollarse en el inglés. Yo trabajo con la estructura. Eso no quiere decir que no vamos a tocar los puntos gramaticales, sí, pero más es de estructura porque le es más fácil a ustedes. Vamos a trabajar ahora con la estructura del pasado simple. Se conoce la estructura del pasado simple. En esta estructura vamos a ver dos palabras. Ego, esta de aquí, la palabra ego, y la segunda que vamos a tocar luego es last. Si pueden ver unos ejemplos, en inglés, la palabrita ego siempre va a ir al último de la oración o de lo que decimos. El tip, ¿ok? Es la estructura. El ego siempre va a ir al último. Pueden ver que en español hace, va a ir al principio o está al principio, pero en inglés no. En inglés lo ponemos al último y al hacerlo, pues indica el pasado. Indica que nos estamos expresando en pasado. Por ejemplo, ¿a qué horas terminó de comer? What time do you finish eating? 5 minutes ago. 10 minutes ago. ¿Ok? Um, ¿A qué hora se tomó un baño? 3 hours ago o 10 minutes ago. So, el ago es una expresión del pasado en el inglés y siempre va a ir al último. Siempre va a ir al último. No, no va a ir primero ni en el medio. Siempre va a estar al último. Es para lo que tengan presente. Eso tenemos 5 minutes ago, 10 minutes ago, 2 hours ago, 3 hours ago, 1 day ago, 5 days ago, 2 weeks ago, 4 weeks ago, 2 months ago, 5 years ago. Ago. All right. Iris, pronunciemos, por favor. 5 minutes ago, 10 minutes ago, 2 hours ago, 3 hours ago, 1 day ago, 5 days ago, 5. 5. 2 weeks ago, 4 weeks ago, 2 months ago, 6, 5. 5 years, 5 years ago. 5 years ago. Ego. Ok, muy bien. Ego. Hace. Christian. 5 minutes ago, 10 minutes ago, 2 hours ago, 3 hours ago, 1 day ago, 5 days ago, 2 weeks ago, 4 weeks ago, 2 months ago, 5 years ago. Hey, Katy. 5 minutes ago, 10 minutes ago, 2 hours ago, 3 hours ago, 1 day ago, 5 days ago, 2 weeks ago, 4 weeks ago, 2 months ago, 5 years ago. Ago. Ok. Ya sabemos, tenemos la primera que se lo pronuncia ago. Siempre se usa al final y al hacerlo estamos refiriéndonos en pasado.
So, la estructura, recuerden, ¿ok? Siempre va a ir al final. No importa en qué tipo de oración o tiempo, siempre va a estar al final. Y significa hace. En español lo usan al principio, en inglés no. En inglés usamos al pasado. So, por ejemplo, Katy, Yes. si yo le digo, when do you have your breakfast? ¿Qué contestaría? Katy. When do you have? Ajá. When do you have your breakfast? ¿Mm? Mm, ¿Ah? perdida. Perdida. No, o sea, le estoy preguntando cuándo usted tuvo su desayuno o cuándo tomó su desayuno. Ah, aún no. Aún no. ¿Ah? Aún no. Aún no. Not yet. Nada. Ah, ok. Entonces, all right. So, pero digamos que ya lo ha hecho. Como un ejemplo, ¿qué usaría? ¿Qué diría? Usando el ego. I am fine. I am 5 minutes ago. No. Just 5 minutes No. ago. No, no hay que contestar nada entero, solo 5 minutes ago. 5 minutes ago. Yeah, no tiene que decir I am, no, simplemente contestar 5 minutes ago, 2 hours ago, Ah, okay. 15, 20 Okay. minutes ago. Okay, Christian, Katy, okay, thanks, Katy. Yes, teacher. When was the last time you traveled outside the country? When was? The last time you traveled outside the country. ¿Cuándo tuvo viaje? Ah, correcto, le podría poner así, sí, ok. Fuera del país. 5 years ago. Good. All right. We're just looking for an answer. No, no tiene que ser específico. Solo para que vayan repasando esto. Ago, yes, 5 years ago, hace 5 años. Muy bien. All right. It is Yes. what time did you wake up? What time did you wake up? ¿A qué hora o hace qué tiempo se despertó? Mm, dos, English, una, one house ago. 1 hour ago. Ok, good. Eso es, nada más. Siempre sepan usar el ego. So recuerden, ego usamos al final. Y cuando lo usamos nos expresamos en pasado. Si estamos aquí, hasta aquí entendimos. ¿Alguna pregunta o duda? We good. Okay, let's go to the next one. Last. La siguiente palabra que usamos es last, pero en este caso es al contrario. Last lo vamos a usar al principio. También lo usamos en expresión de pasado. Un ejemplo, por ejemplo, si dicen, ¿cuándo cuándo fue para el cine? When did you went to the movies? A last night, puede ser anoche o el sábado pasado. ¿Ok? Es como contestamos. La diferencia es last va a ir primero. Cuando lo contestamos va a ir primero. Ego va al último. So tenemos last night, last Saturday, last Monday, last Friday, last week, last weekend, last month, last semester, last time, last year. Last, last.
¿Ok? Anoche, el sábado pasado, el lunes pasado, el viernes pasado, la semana pasada, el fin de semana pasado, el mes pasado, el semestre pasado, la última vez y el año pasado. Pueden ver que la palabra pasado en español lo usan al último. Nosotros no, nosotros lo usamos al principio. So, ago at the end, last at the beginning. Last night, last Saturday, last Monday, last Friday, last week, last weekend, last month, last semester, last time, last year. Okay. Patty, pronunciemos, por favor. Last night, last Saturday, last Monday, last Friday, last week, last weekend, last month, last semester, last time, y last year. Good. Christian? Last night, last Saturday, last Monday, last Friday, last week, last weekend, last month, last semester, last time y last year. Good. Iris? Excuse me. Last night, last Saturday, last Monday, last Friday, last week, last weekend, last month, last semester, last time, last year. Good. All right. Vamos a ver. Kathy? Yes, teacher. Kathy, si le preguntan o le pregunto, when was your last Christmas? When was your last Christmas? ¿Cuándo fue sus últimas Navidades? Last year. Ok, muy bien. Yes. Last year. Muy bien. Estamos, como estamos usando last, está bien. Last year. Christian, Yes. when did you have your last drink? When did you have your last drink? ¿Cuándo usted tuvo su última bebida? Last night. Okay. Very good, Christian. Last night. Muy bien. La cosa es contestar. Last night. Pero puede ser una bebida, un jugo, un vaso de agua, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Igual es verdad, aún no he ¿Ah? tomado nada hoy. ¿Perdón? Igual es la verdad, digo, aún no he tomado nada hoy. Okay. All right. Iris, when Diga. did you have your last class? O mejor dicho, when do you have your last English class? ¿Cuándo usted tuvo su última clase de inglés? Mm, ya le digo. Last Monday. Okay. Ok, No, lo importante es pero bueno. saber, bien, está bien, lo importante es saber el orden, ok, la estructura. Recuerden que estamos con la estructura que es más fácil para ustedes expresarse. So, last week, last Monday está muy bien. La cosa es saberlo usar, last or ago. Ok, so vamos a ver ahora otras expresiones que nos ayudan a expresarnos en pasado. Y tenemos, por ejemplo, con las mismas preguntas que contestaron, también hubieran contestado yesterday, ayer, the day before yesterday, anteayer, this morning, esta mañana, in the morning,
en la mañana. This afternoon, in the afternoon. Yesterday evening, yesterday morning. From 2000 to 2005. The other day. Muchas veces, si no se acuerda, se puede decir the other day. El otro día. Si no es con exactitud. So, estas son también otras expresiones que usamos para expresarnos en pasado. Yesterday, the day before yesterday, this morning, in the morning, this afternoon, in the afternoon, yesterday evening, yesterday morning, from 2000 to 2005, and the other day. Ok, Katy, pronunciemos por favor. Yesterday, the day before yesterday, this morning, in the morning, this afternoon, in the afternoon, yesterday evening, yesterday morning, from 2000 to 2005, the other day. The other day. Good. It is? Yesterday, the day before yesterday, this morning, in the morning, this afternoon, in the afternoon, yesterday evening, yesterday morning, from 2000 to 2005, the other day. Ok. Esta de aquí, Iris, por favor. From. From 2000 to 2000. 2005. 2000. 2000. Iris, se le frizó un poquito el internet. A ver, no le escuché. From 2000. dígalo. 2000. ¿Ah? 2000. Yeah, 2000, muy bien. 2000 to 2005. Okay, 2000, 2005. Yes. Recuerden, los miles, 1000. Okay, 2000 to 2005. All right, good. Christian? Yes. Yesterday, the day before yesterday, this morning, in the morning, this afternoon, in the afternoon, yesterday evening, yesterday morning, from 2000, 2005, the other day. Good. Cami, morning? Cami, no le escucho. Cami, ¿está ahí, Cami? Ok. So, recuerden, estas son otras expresiones que usamos para expresarnos en pasado. Yesterday, por ejemplo, when do you play soccer? ¿Cuándo jugó fútbol? Yesterday o in the afternoon o yesterday evening o yesterday morning se podría usar. Ok, cuando le preguntan algo, ustedes pueden también contestar en con estas expresiones. Vamos un poquito. Listos para el Yes. despegue. Última llamada al vuelo SkyHawk. Pestañas con alargamiento y volumen extremo. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. Uno, debes hablar. Ok. Veamos un poquito las diferencias entre inglés y español. En inglés,
para expresarnos en diferentes maneras. Por ejemplo, fuimos, fue, fui, fueron, fuiste, fuisteis. Usamos diferentes verbos, usamos verbos en diferente forma y también, pues el sujeto también viene a ser diferente y cambia el uso de estos verbos. En cambio, en inglés no. En inglés simplemente podemos decir I went, we went, they went, yo fui, tú fuiste. Lo que se decimos en español como en 7 veces, 7, 8. En inglés solo usamos solo un verbo. ¿Ok? En este caso, went, solo por darles el ejemplo. Tenemos también had, knew, gave, did. En inglés simplemente usamos un solo verbo para nosotros expresarnos en todas estas maneras. ¿Por qué decimos esto? Es la diferencia, para que sepan la diferencia y a la vez cuando se traduce no traducirlo literalmente. Porque algunas personas a veces se quedan como un poquito estaqueadas cuando ven la palabra, por ejemplo, en plural, fuisteis o fuimos. Entonces están buscando cómo traducirle para que se pronuncien en plural. No. En inglés simplemente usamos el verbo, un solo verbo que da el significado de todo esto que está aquí, de todas estas palabras. En inglés, por ejemplo, tuve, I had, supimos, we knew, dieron, they gave. Tuviste, I had, si se dice. Tuvieron, I had. Tuvimos, I had. Es una diferencia que tenerlo presente siempre entre el inglés y el español. Por ejemplo, como igualmente cuando nos expresamos en pasado. Entonces recuerden, un verbo en inglés puede representar todas estas traducciones. No buscamos un diferente verbo, sino es el mismo. Simplemente cambiamos el pronombre, Sí, simplemente cambia el pronombre o el sujeto. el sujeto. Sí, sujeto y pronombre personal están bien, no hay problema. Los dos son los mismos. Puedes decir I had, he had, We, he we had, had, we tuvieron. had, you had, they had. Ajá. Pero en español usted puede decir él fue, ellos, nosotros fuimos y cambia. Pero en inglés no. Esa es la diferencia que tengan presente en el pasado. Otra cosa muy importante también en el inglés que tener presente es qué verbo usan. ¿Ok? El verbo, ¿qué verbo usamos? En español, usan el mismo verbo para expresarse de dos formas diferentes. En inglés, no. Eso también tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en español decimos, ella fue mi novia. Ella fue a la escuela. Tenemos el verbo fue aquí. En español, usamos el mismo para expresar dos ideas. En inglés, no. En inglés estamos usando el verbo to be y el otro usamos el verbo to go. Eso también tenemos que diferenciar el verbo que vamos a usar. ¿Ok? Por ejemplo, si lo traducimos, she was. She was my girlfriend. Ella fue. Y aquí, she went. Ella fue a la escuela. No puede decir she was to school. O no puede decir she went my girlfriend. So tienen que también tener mucho cuidado de qué verbo se deriva cuando hacemos la traducción. Ella fue mi novia, fuimos muy buenos amigos, ellos fueron mis compañeros. Ella fue a la escuela, fuimos a trabajar. Excuse me. Ellos fueron a jugar tenis.
So, en el uno usamos el verbo to be, en el otro usamos el verbo to go. So, tenemos, she was my girlfriend. We were very good friends. They were my classmates. She went to school. We went to work. They went to play tennis. Con el to be utilizamos el verbo cuando es de ser, ¿no es cierto? Correcto. En cambio de el de ir, went, o Went. del de fue. Yes, del went en el pasado. Después de esta clase, nosotros vamos a entrar a la clase que es, digamos, no le digo yo difícil porque nada es difícil, sino yo le digo la clase más dura que existe en el inglés y es los verbos irregulares. Y eso ya lo vamos a estudiar después de terminar. Eso es aparte. Pero ya el verbo to be ya lo habíamos estudiado, ustedes saben. Verbo to be en pasado es was and were, las únicas dos. Y aquí. Pero esto simplemente le estoy dejando saber para que sepan la diferencia. ¿Cuándo? Diferencia entre inglés y español. Aquí usamos un mismo verbo en español para expresar dos ideas. En inglés no. En inglés estamos usando dos diferentes verbos. To be and to go. ¿Ok? Eso es cuando traducen. Por eso es siempre aconsejable nunca traducir literalmente. Ok, vamos a ver. Cami. Ande, teacher. Ok, Cami. No, pensé que no me podía escuchar o tenía problemas con el micrófono. Ok, pronunciemos las palabras en inglés, Cami. Las que estás en negro, las que están en negro. ¿Todas o las o cuál? Sí. Las dos columnas en negro. She was my girlfriend. We were very good friends. They were my classmates. Ok. She went to school. We went to work. They went to play tennis. Yes. Ok. Katy. She was my dear friend. We were very good friends. They were my classmates. She went to school. We went to work. They went to play tennis. Tennis. Good. Christian. She was my girlfriend. We were very good friends. They were my classmates. She went to school. We went to work. They went to play tennis. Good. Iris. Excuse me. She was my girlfriend. We were very good friends. They were my classmates. She went to school. We went to work. They went to play tennis. Good. Ok. So ya tenemos esas diferencias. Vamos a practicar. Van a escribir 10 cosas que hicieron ayer. Van a escribir 10 cosas que hicieron ayer. Teacher, ¿en forma de oración o simplemente lo que hicimos? Sí, en forma de oración, pero en pasado simple. Por ejemplo, puedo poner I went to school 2 days ago. Or last night I stopped at the grocery store.
10 cosas, usar 10 cosas que ustedes hicieron ayer, pero tiene que ser en tiempo simple. ¿Qué quiere decir pasado simple o en tiempo simple? El pasado simple es que lo hicieron, lo culminaron. O simplemente usar la estructura del pasado simple. Sujeto, verbo en pasado y complemento. I cooked yesterday. I took a shower. Okay. Usando lo que acabamos de ver, usando las expresiones, usando el go, el las, como usted desee. De teoría, vamos a la práctica. Vamos a hacer 10 oraciones.